cansado estar. Con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. Cuando no había dónde ir, Jesús se acercó a mí, me recordó que soy. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta mañana a todos Radio Diente y a aquellos que están por Facebook Live. Estamos aquí en su programa Oasis de Bendición para tu Alma. Le damos gracias, ¿verdad?, por la oportunidad a nuestra pastora María de Jesús que nos ha permitido, ¿verdad?, esta sección en esta mañana. Y tenemos algo bien interesante en esta mañana que vamos a hablar. Pero en esta mañana yo quiero empezar con una oración para que Dios, ¿verdad?, impacte al oyente, al que está mirando por Facebook Live. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque una vez más podemos venir ante tu presencia, Dios mío, libre, Señor, libre en tu presencia a través de la sangre redentora de Cristo que nos da libre acceso. En esta mañana te presentamos este programa, Señor. Que tú seas el principal, que tú seas el rey, que tú seas el centro, Dios mío, de nuestro programa en esta mañana. Tú sabes, Dios mío, el tema que vamos a tocar en esta mañana. Que impacte, que toque. Espíritu Santo, que tú hagas la obra. Que Espíritu Santo, que tú toques, que tú convenzas de pecado. Que tú, Espíritu Santo, haga la obra especial. Mientras nosotros hablamos, Dios mío, Espíritu Santo, que tú empieces a bregar en los corazones, en las mentes, en la conciencia y la subconsciencia en esta mañana. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente le damos gracias a los radiodientes, ¿verdad?, que se sintonizaron, ¿verdad?, a este programa así de bendición para tu alma, ¿verdad?, que está en Jesuit 91.1 FM y también está por Facebook Live, Sino Digital. Así que en esta mañana tenemos, ¿verdad?, una sorpresita. Tengo una joven conmigo, una joven, ¿verdad?, dinámica, una joven que predica, una joven, ¿verdad?, líder de nuestra iglesia Vida y Verdad, ¿verdad?, que es nuestro pastor Jorge Amaro. Y estamos allí, ¿verdad?, militando en el Señor. Y, ¿verdad?, yo quisiera que nuestra hermana Neisha se presente en esta mañana para que los radiodientes y los de Facebook Live conozcan quién es Neisha. Bueno, pues buenos días. Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Neisha Ariani Figueroa. Pertenezco a la iglesia Vida y Verdad aquí en Guayama. Y, ¿verdad?, soy parte del ministerio de los jóvenes. También soy parte del ministerio de adoración. Y de verdad que muy agradecida con Dios por todo lo que me ha permitido vivir hasta el día de hoy. Y, ¿verdad?, por haberme permitido llegar aquí para poder hablarles a ustedes de mi testimonio y de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así es, Neisha, qué bueno poder testificar y, y mencionar las grandes maravillas que Dios, ¿verdad?, hace en nuestras vidas. Creemos un Dios que transforma, creemos un Dios, ¿verdad?, que cambia las vidas, ¿verdad? Pero hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Dios es un Dios, ¿verdad?, es un caballero. No te va a esforzar a ti a hacer algo que usted no quiere. Él quiere, ¿verdad?, la voluntad del ser humano y dejar que Él haga, ¿verdad?, lo que es necesario en nuestras vidas. Y en esta mañana, ¿verdad?, estaba yo pensando unos meses atrás, traer un tema, ¿verdad?, un tema que es bien importante en nuestra sociedad. Un tema, ¿verdad?, que no solamente toca a los niños, toca a los jóvenes, a los adolescentes, ¿verdad?, a los jóvenes adultos, a los adultos, ¿verdad?, y también a los ancianos. Esto le toca a toda sociedad, a toda persona en nuestra sociedad, y es el suicidio. Las cifras, ¿verdad?, de Puerto Rico son alarmantes y, ¿verdad?, desde
2020 al 2025, ¿verdad? Hay una cifra de 700, ¿verdad? 7.145 personas desde el 2020, perdón, de 2000 al 2025, ¿verdad? Han tomado, ¿verdad?, sus vidas. Y estos son personas que se han reportado. Y es alarmante, ¿verdad?, que esto esté sucediendo en nuestra sociedad. ¿Verdad? Y estas cifras, ¿verdad?, se pueden romper. Y es interesante si uno va buscando, la mayoría de personas o personas que toman sus vidas casualmente son hombres. El 50% de estas cifras son hombres. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿a qué lleva el ser humano a tomar esta decisión? ¿Por qué el ser humano llega a esa decisión cuando, ¿verdad?, hay un Dios todopoderoso, un Dios que podemos acudir, tenemos la sociedad, tenemos ayuda, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad?, buscar ayuda, tenemos familiares que nosotros podemos hablar? ¿Por qué, ¿verdad?, llegamos a esa etapa del suicidio? Interesante es que del 2021 a 2025, pues esa cifra, gracias a Dios, pues ha bajado. Del 2021 al 2025, ¿verdad? 1052 personas, ¿verdad? Y esto hablando, ¿verdad?, generalmente cometieron suicidio. Es bueno porque la cifra, ¿verdad?, o sea, el aumento, no ha habido aumento, sino ha bajado, ¿verdad?, la cifra bastante. Pero una vida es una vida. Sea una vida que tome su vida, es una vida. Y en esta mañana queremos hablar sobre eso. Y Neisha nos va a testificar en esta mañana, ¿verdad?, de una joven, de una adolescente, del punto de adolescente, ¿verdad?, a una joven adulta. Es ahora. ¿Qué fue, ¿verdad?, el trayecto de ella llegar, ¿verdad? Gracias a Dios no tomó su vida, pero hubo unos ingredientes, unas cosas que sucedieron. Y quiero empezar, ¿verdad, Neisha, con tu adolescencia. ¿Qué pasó en tu adolescencia? Ok, pues en mi adolescencia, yo pasé por varias situaciones. La principal es que pues, yo pasé por lo que es el bullying, pero no era simplemente eso. Era que yo era una jovencita muy insegura, una joven que tenía muy baja autoestima, que se creía todo lo que la gente decía, que podían opinar de mí y yo simplemente creía lo que estaban diciendo. Yo incluso no tuve a mi papá presente y eso también me afectó mucho en mi adolescencia porque yo siempre le cuestionaba a Dios sin conocer a Dios. Yo siempre cuestionaba. Y decía, ¿por qué no tengo a mi papá presente? Y eso siempre, ¿verdad?, me causó un hueco en mi corazón y mucho dolor, porque yo veía a los demás papás con sus hijos y yo decía, wow, una familia bonita, y yo no tengo a mi papá. O cuando él decía que venía por nosotros, simplemente no estaba o no aparecía. Y eso seguía, ¿verdad?, ocasionando cosas en mí y haciéndome daño. ¿Verdad? Yo seguía recibiendo cada palabra que me decían, cada cosa que opinaban de mí, de mi cuerpo, de mi físico, de cómo yo hablaba, de cómo yo me expresaba, y muchas cositas que tuvieron que ver, ¿verdad?, en que yo tomara muchas decisiones que no estuvieron bien ¿verdad?, en ese momento. Interesante que estás hablando de que primero era el bullying, Uh-huh. que es un ingrediente hoy en día entre los adolescentes. Los adolescentes que están, ¿verdad?, en las primarias, están en la escuela y están constantemente, le están haciendo burla. Tú hablaste de la burla. Mira tu cuerpo, mira cómo tú hablas, mira tu pelo, mira tus ojos. Y todo eso, ¿verdad?, lleva, ¿verdad?, a una baja estima, que tú estás hablando de la baja estima. Entonces, es interesante que la Biblia, ¿verdad?, nos habla, la palabra de Dios nos habla que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos, ¿verdad?, esa idea, no tenemos en nuestras mentes de que nosotros fuimos creados, ¿verdad?, a la imagen de Dios. Es interesante que Dios no tiene un esquema. Dios no tiene, ¿verdad?, un modelo de persona. Otro
tienen cabeza grande, yo tengo cabeza pequeña, ¿verdad? Otros son altos, yo soy pequeño, ¿verdad? O sea, Dios nos dijo, lo que tenemos que entender que Él nos hizo, ¿verdad? A nosotros, Él nos creó a su imagen y su semejanza. Él nos ama como nosotros somos. Aunque la sociedad te diga, mira, tú eres fea, mira tu pelo, ay, que estás rizo, ay, mira que tú no tienes pelo. Todas estas cosas, ¿verdad? Hacen un efecto en los adolescentes. Y la Biblia habla de que Dios nos creó. Y queremos decir que el suicidio, aunque la Biblia no tiene un índice específico, habla específicamente que es un pecado, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? Tenemos ejemplos de personas que tomaron su vida, cogieron suicidio, pero sí tenemos que Dios es el creador y Dios es el que da la vida y ese es el Dios que quita la vida. Y cuando nosotros tratamos de tomar, ¿verdad?, el lugar de Dios, entonces es un problema. Entonces, tú estabas hablando de que en tu adolescencia faltó tu papá, ¿verdad? Te sentías aislada de las personas, te hacían bullying y todas esas partes, ¿verdad?, llevan a esa baja estima. Eh, Durante ese periodo, ya tú llegaste a ese periodo. ¿Cuándo empezó en tu mente a pensar a tomar tu vida? Tenía una imagen en tu mente de que yo soy fea, de que yo soy de estas cosas, soy el bullying. ¿Cuándo llegó ese momento que en tu mente llegó ese pensamiento? Pues mira, el pensamiento comenzó a llegar en el momento en que yo sentía que ya no le importaba a nadie. En el momento en que yo sentía que ya no valía la pena vivir, porque simple y sencillamente yo sentía que todo mi círculo, todos los que estaban a mi alrededor, inclusive en mi familia, yo sentía que yo no era importante para ellos. Era tal el punto en que los que me hacían daño eran fuera de mi casa, pero ya yo sentía que era lo mismo para todos. Y yo me comencé, ¿verdad?, a sentir así. Y en ese punto, pues yo dije, bueno, si no soy importante para la gente de afuera ni para la gente de mi casa, en mi mente, ¿verdad?, en mi inocencia, pues entonces, ¿para qué es importante vivir? ¿Para qué quiero seguir viviendo y sufriendo con un dolor que no se me iba con nada? Y era algo increíble porque incluso cuando yo empezaba con esos pensamientos de quitarme la vida, también me daba miedo. Y yo decía, pues quiero quitarme la vida, pero también tengo miedo, porque no quiero sufrir. O yo decía, ¿qué pasará si yo me quito la vida? ¿A dónde voy a ir? Y eso es sin conocer al Señor, porque yo no conocía al Señor. Y miren cómo yo, ¿verdad?, ahora siendo más adulta, yo viendo cómo Dios iba trabajando desde ese inicio, porque si yo no conocía al Señor, cómo yo tenía ese cuestionamiento de decir, ¿qué pasará si yo me quito la vida y no tengo al Señor? O sea, ¿qué pasará si yo me quito la vida ahora? ¿Dónde voy a llegar? Y ¿verdad?, tenía esa lucha, pero todo comenzó en ese momento, cuando ya yo sentía que ya no era importante para nadie y que realmente quería tratar de llenar algo o intentar buscar un lugar en donde yo pudiera refugiarme, y estar en paz y tranquilidad. Y eso es importante porque como tú te sentías que nadie te miraba, tú no eras importante. Así mismo, ¿verdad? Quizás se está sintiendo una persona que usted sepa en esta mañana, o un joven, una jovencita, un niño, quizás un adulto. Y en esta mañana queremos darle el número de teléfono si usted quiere, ¿verdad? ¿Verdad?, que nosotros oremos por ustedes. El número es 787-864-5341. Lo voy a repetir, 787-684-5341. Y es interesante que el enemigo empezó a una temprana edad en bregar en ti, en que nadie le importaba tus sentimientos, nadie le importaba cómo tú eras. Quizás te sentías aislada, sola, ya que esos son parte de los síntomas,
¿verdad? Del suicidio, uno se siente solo, no se siente bajo estima. Pero mientras tú estabas en esa posición y estabas pensando en eso, ¿qué era lo que te pasaba a la mente? ¿Cómo tú ibas a proseguir, ¿verdad? A proseguir en tomar tu vida. ¿Qué era lo que tú pensabas? Pues mira, en momentos así, yo lo único que tenía en mi mente era como que qué fea eres, qué gorda eres, tú no sirves, tú no vales nada, tú eres una porquería, tú no eres importante. Y muchos pensamientos a la misma vez, de eso mismo, de que yo no servía. Y si supieras que yo no comencé con quitarme la vida desde el inicio, ese pensamiento no fue el primero, fue más bien como cortarme, empezar a hacerme leves cortaduras en la piel, y así yo empecé. Y era poquito a poco. Yo primero me cortaba y me sentía bien, y era tan horrible, porque tú no puedes decir que te estás cortando y que tú sientes una alegría. Y en ese momento yo me sentía así. Yo sentía que cuando yo me cortaba, yo sentía que todo lo que yo sentía en mi corazón ya no estaba. Que todo lo que yo sentía en mi corazón se estaba desvaneciendo. Cuando yo me cortaba, yo sentía que yo era libre, que yo estaba bien, que yo estaba tranquila. Literalmente yo me cortaba y yo sentía, viéndome cortándome, yo sentía tranquilidad, paz. Y yo en mi mente, yo decía, esto es lo que yo necesito para poder estar tranquila. Y lo cogí como algo diario. Porque ya en el momento en que cada día quizás me levantaba de la misma forma, pero cuando llegaba un momento en donde ya no podía más, ahí yo me escondía y volvía a lo mismo, a hacerlo una rutina. Y llegó el momento en que fue un día en específico, que yo decía, ya se acabó, y busqué la forma de que esa cortadura pequeñita ya no fuera una pequeñita, sino que fuera aún más. O sea, fue un proceso Exactamente. que estabas llevando. Al Sí. principio te cortaste, Sí. el pensamiento vino. ¿Cómo yo puedo aliviar? ¿Cómo yo puedo Exactamente. aliviar este sentimiento que yo estoy sintiendo o esta situación que yo estoy sintiendo? ¿Cómo yo puedo aliviar? Y eso es parte, ¿verdad? De también la persona que está sufriendo el suicidio está pasando. ¿Cómo yo puedo aliviar? Tengo tantas cosas en mi mente. Me siento deprimido, me siento ansioso. ¿Cómo yo voy a pagar los biles de mi casa? ¿Cómo voy a comprar mi casa? ¿Cómo yo puedo, ¿verdad? En la universidad, ¿cómo yo voy a pasar los grados, ¿verdad? De universidad? ¿Cómo yo puedo pagar mi universidad? ¿Cómo yo puedo buscar un trabajo? ¿Cómo yo voy a proveer para mi familia? Todos esos eventos, ¿verdad? En nuestra sociedad cava dentro de la persona. Y quiero decirle, el enemigo usa esas cosas como hizo contigo. Te puso ese pensamiento. ¿Cómo yo puedo aliviar? Entonces tú empezaste a cortarte. Sigue por ahí. Bueno, ese fue mi proceso. Yo comencé a cortarme y poquito a poco en diferentes partes del cuerpo. Y al principio era que nadie se diera cuenta, que nadie viera que yo estaba cortada, que nadie nada. Y poquito a poco, como mencioné, ¿verdad? No eran pequeñas las cortaduras, sino que eran más y más. Porque yo sentía que mientras más grande la cortadura, como que sentía más alivio. Al principio, cuando yo comencé, era pequeñito porque, como dije, siempre tenía ese temor. Pero ya luego era en esa batalla de que tengo que hacerlo porque yo necesito. O sea, era como una necesidad de que tengo que quitarme este dolor, porque si no me lo quito, ¿cómo puedo seguir viviendo? Y en esa batalla yo decía, me quiero quitar la vida, pero ¿cómo me lo puedo quitar? ¿Cómo me la puedo quitar? ¿Cómo puedo hacer? Y empezando a maquinar esas cosas. Y yo decía, no sé si ahorcarme, porque tenía ese miedo. Y yo decía, o sea, si quiero quitarme la vida, ¿por qué tengo miedo? Si es una decisión que yo estoy tomando, si es una decisión que yo quiero tomar, si es algo que yo quiero hacer,
Si ya no me importa nada porque siento que no soy importante, ¿por qué sigo teniendo miedo? Y ¿verdad? Me dejé llevar por lo que ya estaba haciendo, que era cortarme. Y mi decisión fue, al final, cortarme las venas. Y yo decía, ok, me corto las venas y simplemente va a ser el mismo dolor que yo estoy sintiendo, que siento esa sensación de paz y tranquilidad, y ya luego no sentiré nada, me desangro y me muero. Y ya se acabó el sufrimiento, porque no estoy sufriendo como, por ejemplo, ¿verdad? Que me estoy ahorcando y siento como que me estoy yendo, o sea, me está yendo la respiración o algo así. Sino que ya yo estaba tan acostumbrada a sentir como que ese alivio mientras me cortaba, que yo decía y pensaba que si me cortaba las venas iba a ser lo mismo y que no iba a tener dolor ni sufrimiento. Y eso fue algo que se quedó dentro de mí hasta que lo hice. Y fue un día en específico que yo llegué de la escuela y yo me sentía muy mal. Me sentía muy mal, muy cansada. Ese día yo llegué y no dejaban de molestarme. Y yo estaba sola en casa, me acuerdo. Estaba sola en casa. Y cuando yo llego a casa, me encierro en el baño y conseguí con lo que yo me cortaba. Y yo dije, ya, hasta aquí llegué. Pero en ese proceso de que yo decía, hasta aquí llegué, yo escuchaba unas voces que me decían, mátate. Mátate, que ya te diste cuenta que tú no sirves. Y tenía esa lucha y yo, pero ¿por qué escucho estas voces que me dicen, mátate? Y me decían, tú no sirves, tú no vales nada. Dale, mátate. Nadie te va a extrañar, nadie se va a preocupar por ti, nadie va a llorar por ti. Y pasó, ¿verdad? Yo me comencé a cortar peor de como lo hacía antes. Gracias a Dios, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo pasó? No sé por qué estoy aquí, o sea, obviamente sí sé, ¿verdad? Pero la gracia de Dios fue la que me trajo hasta aquí. Porque si hubiera sido en ese momento, déjenme decirle que yo no estuviera aquí. Pero Dios siempre llega a tiempo. Y hoy yo puedo decir que Dios ya iba bregando y trabajando conmigo, y que si me permitió llegar hasta ese punto es para darme a entender a mí que Él llega a tiempo. Que Él, aunque a veces sintamos que estamos solos y que no podemos más, Él está ahí siempre al pendiente. Y que a veces si tenemos que pasar por esa situación es porque quizás Él también lo ha permitido, para que nosotros también podamos crecer, podamos madurar y podamos ser de testimonio para otras personas. Y Neisha, eso es verdad. Lo interesante es que las voces al principio no estaban. Las voces vinieron después, ya que tú estabas en un proceso de cortarte. Entonces, después de cortarte, entonces vinieron las voces. Ya me siento cómoda cortándome, me siento cómoda como yo me siento, ¿verdad? El engaño es, me siento mejor, me siento alegre, me siento con paz, ya no tengo la preocupación que yo tenía. La Biblia nos habla, ¿verdad? Específicamente nos habla de que nosotros, ¿verdad? No tenemos, ¿verdad? La potestad de tomar nuestras vidas, porque Dios es el Dios, ¿verdad? Que da la vida. Uno de los principios, ¿verdad? Es la santidad de la vida. Dios nos dio la vida para nosotros, ¿verdad? Poder vivirla. Lo que pasa es que nosotros a veces no ponemos a Dios o no ponemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros no dejamos que Dios sea el centro o no dejamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas, pues nosotros somos un blanco. El enemigo puede hacer con nosotros, ¿verdad? Lo que Dios quiera que haga con nosotros, Él lo hace y trata de destruirnos. El libro de Juan, en el capítulo 10, verso 10, Juan escribe y él dice, porque el diablo no vino sino a matar, robar y destruir. Pero Cristo, ¿qué vino a hacer Cristo, Neisha? Darnos vida. ¿Y qué? ¿Y vida? En abundancia. En abundancia. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante, una vida, pero en Él abundante. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso de 27 al 28, sobre la creación. Dios nos creó a su imagen y su semejanza.
Dice, Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer, ¿verdad? Lo creó. Y los bendijo. La palabra bendijo es importante. O sea, tú tienes una bendición. Tú fuiste creada, tú naciste. Quizás en esta mañana tú dices, yo no sé por qué yo vivo, por qué yo estoy aquí en esta vida, yo sé por qué nací, por qué mi madre me tuvo, y tienes todos estos pensamientos, pero Dios bendijo cuando tú saliste, ¿verdad? De las extrañas de tu madre, Dios trajo una bendición para tu vida. Y a veces, si no se le dice a la persona, mira, tú eres una persona que Dios bendijo, tú tienes una vida bendecida. Entonces Dios bendijo al hombre, ¿verdad? Y dice, entonces le dio unas destrezas al hombre, le dio unos mandamientos al hombre y a la mujer. Anchiti multiplicar, o sea, multiplíquese, gócesen de lo que yo le has dado, gócesen del Edén, gócesen de los árboles que yo le he dado, de la grama que yo le he dado, de los pescados que yo le he dado, de las aves, ¿verdad? Hay personas que se dedican, ¿verdad? A mirar a las aves. Ellos se gozan en la mirar a las aves. Pues entonces, nosotros, ¿verdad? Aquellos que están pasando por estas dificultades del suicidio en esta mañana, queremos decirles que hay esperanza. Dios trae esperanza. Mira lo que dice Salmo 139 del 13 al 15. David hablando, él dice, porque tú me formaste, Dios te formó dentro del vientre de tu madre, Dios te formó. Dice, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque me asombra las maravillas y ha sido lo que tú has hecho. Maravillosos son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Pues el salmista entendía, aunque leemos, ¿verdad? El salmista pasó muchas dificultades, pero él entendía que él fue formado dentro del vientre de su madre por un propósito. En esta mañana, quizá tú empezaste, como estaba diciendo Neisha, has tenido el pensamiento, quizá en tu escuela, ¿verdad? Te están dando bullying. Ya los pensamientos de cómo yo puedo quitarme mi vida, cómo yo puedo quitarme esta desesperación, o cómo yo quitarme este peso de encima, o cómo yo puedo, ¿verdad?, sobrevivir esto. Y ya el pensamiento de cortarte ha empezado. Y quizá no has empezado a cortarte, pero los pensamientos están llegando. La Neisha te dice en esta mañana, ¿verdad?, que ya empezó así. Tú no necesariamente necesitas llegar ahí. Hay una solución. Y la solución es Cristo Jesús. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea, Él da la paz, Él da la tranquilidad. Y Neisha, ¿verdad?, estabas hablando de que ya el pensamiento de cortar tus venas y deshacerte de los problemas. ¿Cómo se sintió mami cuando ella estaba viendo el proceso o no lo estaba viendo? No, a todo esto nadie sabía nada. Cuando yo era más jovencita, yo siempre fui de las que no contaba nada. Siempre lo tomaba todo para mí. Yo no expresaba nada. Si me molestaban, yo no lo decía. Nadie se enteraba. Nunca se enteraron que yo sufría de bullying. Que yo tenía baja autoestima. Nunca, hasta que se enteraron que yo intenté quitarme la vida. Ellos nunca lo supieron. Y en cierta forma sí me dio tristeza ver a mami cuando se enteró. Porque ella lloraba y ella decía, pero ¿por qué? Y es algo bien fuerte. Porque a veces el enemigo nos hace creer que nosotros no valemos nada. Que nosotros somos una porquería para este mundo. Y el Señor siempre nos recuerda que somos su creación. Y si nosotros dejamos que el enemigo entre a nuestra mente y tome control de nuestra mente, él lo que va a hacer es destruirnos. Porque mami me decía ¿por qué? Y yo simplemente no sabía ni qué contestarle. Porque yo estaba tan y tan centrada en que yo quería morirme, que no tenía otra decisión. No sabía qué más pensar, no sabía qué decir. Porque esa era una decisión que ya yo tenía tomada. Y ahí
me comencé a dar cuenta que lo que el enemigo estaba poniendo en mi mente era mentira. Porque sí, mami se estaba preocupando por mí. Ella sí estaba triste porque yo intenté quitarme la vida cuando ella me dio la vida a mí, que me ha cuidado, ¿sabe? Que me ha visto crecer y ver que yo intenté quitarme la vida por una situación que ella ni sabía. Y es bien complicado. Yo sí me sentí pues mal cuando la vi, cuando todos se enteraron, porque me di cuenta que yo sí tenía un pensamiento erróneo y era ese, que realmente yo sí le importaba a mi familia, aunque en mis pensamientos era lo contrario. ¿Y, ¿Y qué hicieron después que tu mamá supo de que tú intentaste tomar tu vida? Mira, eso también fue un proceso, porque nosotros no conocíamos al Señor, pero había una tía que sí conocía al Señor. Pero antes de eso, mami se enteró porque en la escuela donde yo estaba, una de las nenas que estaba conmigo en el salón, ella lo fue a decir en la dirección. Y de ahí me llaman a mí. Y entonces pues yo, porque me estarán llamando, no sé. Y ahí la trabajadora social empieza a entablar una conversación con eso, que qué me había pasado, que por qué, que ella había escuchado que yo me cortaba y todas esas cosas así. Y ahí fue que mami se enteró. Después de todo eso, mami quiso llevarme a un psicólogo, porque ella entendía que eso era lo que yo necesitaba. Pues yo llegué a ir al psicólogo, fui varias veces, y en mi opinión personal, no digo que los psicólogos, ¿verdad?, no sean buenos, al contrario, están para ayudarnos y para, ¿verdad?, hacernos, ¿verdad?, ver muchas cosas que a veces nosotros mismos no podemos ver. Pero en mi opinión personal, eso no me ayudó. Yo iba ahí y yo me sentaba frente a la persona y yo, ¿qué te voy a decir a ti? No tengo o sea, no tenía la confianza de contárselo a mi familia, te lo voy a contar a ti. Y no me gustaba. Yo iba y simplemente no hablaba, me hacían muchas preguntas y yo no voy a hablar contigo. No quiero hablar contigo. Y pasaron varias de las sesiones, fueron así. Y mi tía se enteró, ella estaba yendo a la iglesia donde yo estoy yendo ahora. Ella se enteró de eso, y ella le dijo a mami, mira, lleva a la nena a la iglesia. Tú vas a ver que el Señor va a hacer algo, lleva a la nena a la iglesia. Y mami no quería. Mami no quería en ese momento. Y fui yo sola. Pues entonces, Titi convenció a mami. Pues entonces yo fui con mi tía a la iglesia, me gustó. Pues de ahí le dije, mami, vamos, que yo sé que te va a gustar. Pues de ese domingo en adelante, todos aceptamos al Señor. Pero desde ahí fue que Dios comenzó a trabajar. Okay. De ese punto en adelante, de que tú entraste dentro de la iglesia, es interesante que de que tú estabas hablando de que fuiste a una persona por una ayuda. Quiero decirle, ¿verdad?, que nosotros no estamos en contra de que usted busque ayuda profesional. Es más, nosotros le decimos a las personas, busca, es buena, puede ayudar. Pero en tu caso no fue así. Exactamente. En tu caso era algo diferente. ¿Verdad? Si usted necesita la oración en esta mañana, ¿verdad? 787-834-864-5341. Así puede llamarnos, ¿verdad? Vamos a estar orando después de la transmisión. Y es importante decir que tú trataste humanamente, tu escuela trató, tu mamá trató, todo, ¿verdad? Humanamente tú trataste todo para traer un alivio, para traer resolución a tu problema, que era, ¿verdad?, el suicidio. No lo encontraste. Algo interesante que la Biblia nos habla y dice la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es grande. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y cuando Él quiere hacerlo. Y cuando nosotros tratamos de tomar nuestras vidas, le estamos quitando la soberanía de Dios. O sea, diciéndole a Dios, yo sé mejor que tú. Eso es básicamente lo que estamos diciendo cuando estamos tomando la vida de uno mismo. Yo sé mejor que tú. Tú no sabes lo que yo siento. Tú no sabes lo que yo pienso. Tú no sabes lo que yo estoy pasando.
y tratamos de sacarle esa soberanía de Dios cuando Dios mismo está presente en tu dolor, en tus pensamientos, en tu cuarto. Quizás en tu cuarto estás ahora mismo pensando en tu cuarto o pensabas ayer o esta madrugada, cómo yo puedo quitarme la vida. Esos pensamientos, tú piensas como el cuarto está oscuro y el cuarto está solitario, o quizás tú vives con tus padres están en otro cuarto, tú estás en tu cuarto, nadie me está oyendo, nadie me está viendo, pues entonces yo estoy solo. No, la soberanía de Dios, grande, Dios es tan grande que Él está ahí en tu situación, aunque quizás tú no lo sientas, tú no lo veas, tú no lo escuchas, pero Él está ahí. Y tratamos de sacarnos sacar a Dios, ¿verdad? De la ecuación de que Él es soberano. Mira lo que dice la Biblia, Neisha. Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todo el abismo. O sea, Dios está donde quiera. En esta ocasión David hablaba y decía, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde? ¿Dónde tú puedes esconderte? O los pensamientos que tú piensas que nadie sabe, y ese sentir que tú sientes, que tú dices, nadie sabe cómo yo me siento, nadie sabe cómo yo pienso, pero Dios sí sabe. Dios está donde quiera, donde quiera. Él dijo, David dijo, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy a lo alto, me voy a las estrellas, allí tú estás. Si yo voy a las profundidades de la mar, allí tú estás. Si yo excavo dentro de la tierra y trato de llegar al infierno, allí tú estás. O sea, ¿dónde lo vamos a esconder? ¿Dónde tú te vas a esconder en esta mañana? Si tú conoces una persona que quizás, ¿verdad?, está pasando por el suicidio, si nos quiere dar su nombre, llámanos en esta mañana. Queremos orar por esa persona. Queremos interceder por esa persona para que Dios haga la obra, ¿verdad? O quizás tú estás pasando por esta situación en esta mañana. Queremos decirle que hay una solución y es Cristo Jesús. No tiene que sentirte ni solo, no tiene que sentirte, ¿verdad?, deprimido, ansioso. Todas esas cosas no te estamos diciendo que de este punto en adelante va a ser todo color de rosa, porque entonces estamos mintiendo. Pero sí te estamos diciendo que hay una solución y la solución es Cristo Jesús. Mira lo que dice Isaías. Isaías 45, versos 9 y 10. Dice, ay de aquel que contiende con su hacedor. Y dice, el tinazo le dirá, el tinazo que está hecho de tierra, le dirá al alfarero, ¿cómo que tú me estás haciendo? ¿Cómo tú me estás haciendo? O sea, le vamos a preguntar a Dios, ¿por qué yo soy así? ¿O por qué tú me hiciste así? Si Él te hizo como Él quiso, perfecta, y Él te ama como tú estás. Entonces, ya tú estás dentro de la iglesia, visitaste la iglesia, cantaste los coritos, ¿verdad? Oíste la predicación, te sentiste, ¿verdad?, emocionada, ¿verdad? Sentiste algo bueno dentro de ti. Mami fue contigo, la familia fue contigo. ¿Qué sucedió después de eso? Pasaron muchas cosas. El Señor fue trabajando no solamente conmigo, sino que con mi familia también. Y en ese momento, yo, no sé, yo en mi inocencia, yo lloraba y no sé, porque sentía la presencia de Dios. Pero poquito a poco yo sentía cómo Dios trabajaba conmigo, cómo Él fue sacando la depresión, fue sacando la baja autoestima, fue sacando los pensamientos contrarios, los pensamientos negativos. Ya yo no me sentía fea, no me sentía gorda, no me sentía una porquería. Ya yo podía levantarme en la mañana y decir, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque me sentía bien, sabía que había algo diferente, sabía que Dios estaba trabajando conmigo. Y aunque en ese momento estaba muy chiquita y que quizás, ¿verdad?, no podía entender bien las cosas, yo sé que era Dios. Hoy en día yo sé que Dios trabajó conmigo fuerte, porque, o sea, mis pensamientos estaban enfocados en eso. Ese era mi diario vivir, eso era lo que yo siempre pensaba. Y el yo cambiar mi mentalidad era difícil en ese momento.
Pero no, o sea, Dios fue trabajando poquito a poco, Dios fue cambiando, Dios fue transformando todo, todo pensamiento, toda palabra que salía de mi boca. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Y yo comencé a sentirme feliz, comencé a sentirme contenta, comencé a sentirme que había algo diferente en mí, comencé a ver el valor de mi vida. En un momento dado, cuando yo llegué a la iglesia ese día, yo fui ministrada. Y lo que el Señor me decía era, eres la niña de mis ojos. Eres hermosa en mis manos, yo te creé. Y eso era una confirmación de que realmente Dios siempre estuvo desde el principio. Aunque yo pensaba que yo estaba sola, yo nunca estuve sola. Nunca estuve sola. Y eso a mí fue lo que me hizo darme cuenta que realmente hay un Dios. Que realmente Dios siempre está, Dios siempre estuvo y Dios siempre estará. Que Dios siempre ha permanecido. Que incluso después de ese tiempo, ¿verdad? Uno sigue con esas luchas, con esas batallas. Y yo sí tenía esas luchas cuando el enemigo intentaba ponerme esos pensamientos nuevamente. Yo sentía como Dios los movía. Y sí, había sido bien difícil. Incluso hoy en día no puedo negar que a veces todavía no llegan esos pensamientos. Pero ya hoy yo sé quién es Dios. Ya hoy yo sé que Dios es poderoso. Que el que me salvó, que me rescató, que me sacó de aquel lugar en donde yo me encontraba, fue Él. No fue ni el psicólogo, no fue ni la escuela, ni la trabajadora social, no fue ninguno de ellos. Fue el Espíritu Santo que trabajó conmigo. Y por eso yo cuando me dijeron para venir hoy a hablar de esto específicamente, yo lo abro libremente porque antes me daba vergüenza. Porque, que la gente se entere que yo me intenté quitar la vida, qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Que a veces dicen, eso es mental o que eso no es así, eso tienes que trabajar con eso, que eso es tu mente, que ve al psicólogo. Mentira. El único que puede ayudarnos totalmente es el Señor. El único que puede llenar nuestro corazón, nuestra mente, es el Señor. El único que puede hacer una transformación real es el Señor. Y como mencionó, ¿verdad, Rich, ahorita? Yo no estoy en contra de los psicólogos ni nada de esas cosas. Pero yo sí estoy muy segura que si tú estás pasando por una situación en este momento similar a la mía, busca al Señor. Busca al Señor y tú vas a ver cómo todo será diferente, cómo todo va a ser transformado. Como estábamos diciendo, no es color de rosas, no es que de un día para otro ya todo va a ser genial. Es que simplemente el amor y la gracia de Dios nos acompaña y que podemos ver y que podemos decir, el Espíritu Santo está conmigo y mis pensamientos son transformados y renovados todos los días. O sea, el Espíritu Santo siempre está presente. Y hoy yo puedo hablar de eso, puedo decir que Dios es real, que Dios me sanó de sentirme como me sentía, porque, o sea, yo me miraba al espejo y yo misma me criticaba a mí misma. Yo decía, tú no sirves. O sea, te lo dicen todos los días afuera, tú no sirves, tú eres una porquería, ¿qué tú haces? ¿Por qué estás viviendo? Y Dios me dice lo contrario. O sea, si te estás mirando al espejo, si estás pensando que eres fea, que no sé, que pensamientos que vengan del mismo infierno, porque es que es así. Vamos, tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo. Dale esa oportunidad al Señor de que Él pueda entrar a tu corazón, de que Él pueda obrar poquito a poco en tu vida, como lo hizo conmigo. El quitarte la vida no es la mejor solución. El cortarte no es una solución. Hoy yo puedo decir que todas mis cicatrices son el vivo ejemplo de que aunque yo me quite la vida, aunque yo, aunque yo intenté quitarme la vida, aunque tengo todas las cicatrices que tengo, son un recuerdo de lo que Dios hizo conmigo. Es simplemente eso, un recuerdo de lo que Dios hizo conmigo, de donde Dios me sacó. Simplemente eso. Pero eso no me lleva a nada más. Es solamente un recuerdo. Es para poder seguir testificando de lo que Dios hizo conmigo. Pero nada más. Y yo sé que Dios
sigue trabajando, Dios sigue, ¿verdad? Poniendo, Dios sigue quitando, Dios sigue trabajando porque Él es el alfarero, él forma según lo que Él quiere hacer, Él trabaja, Él moldea como Él quiere moldearnos. Y así Él lo puede hacer contigo. Así es, Él es nuestro alfarero. Y tú estabas hablando anteriormente de que los problemas, las situaciones te llevó a eso, pero entraste a la iglesia, Dios te transformó, Dios empezó a bregar en ti, Dios empezó Lo lindo es que Él empezó a cambiar tu mentalidad. Sí. La Biblia habla, ¿verdad? En el libro de Romanos, habla de que nosotros necesitamos, ¿verdad? Transformar nuestra mente, transformar nuestros pensamientos. El único que puede, tú lo estabas testificando, el único que puede transformar esos pensamientos y puede transformar, ¿verdad? El estado de tu vida en estos momentos es Cristo, aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Te puedes pensar, pero tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que hacer esto, No tienes que hacer absolutamente nada. Y lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Tú sabes que Él se va a encargar de los restos. Él va a empezar a bregar. Tú estabas hablando de un proceso, del proceso ese de que cuando tú viniste a la iglesia, Él rápido empezó a hacer un proceso en tu vida, a cambiar tu mente. Entonces te mirabas en el espejo, ya no te veías gorda, te veías flaquita, ¿verdad? Sí. Te veías bien, te veías linda, te gustaba tu pelo. Eso lo hace Dios. Dios, ¿verdad? Empieza a transformar. Ahora, Dios puede hacerlo instantáneamente. Él tiene el poder para hacerlo instantáneamente. También Él lo puede hacer con un proceso como lo hizo con nuestra hermana Neisha. Un proceso de poco a poco, Dios transformando, Dios enseñando. Es lindo que tú estabas diciendo de las cicatrices. De tú ver eso, son cicatrices de tu vida pasada. De que yo puedo testificar, mira, yo hacía esto, pero ya yo no lo hago. Tengo la evidencia, ¿verdad? De que Dios me cambió. Y Cristo, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Que Tomás le dijo, tengo que poner mis manos, ¿verdad? Tengo que verlo, tengo que ver las marcas, ¿verdad? De su sacrificio. Y Cristo se mostró, le dijo, ven acá, Tomás, vete tu mano. Mete tu mano, toca, ven, toca, ¿verdad? O sea, hay cicatrices, pero las cicatrices, ¿verdad? Son solamente señales de lo que Dios quiere hacer. Esas cicatrices son cosas para testimonio, para tú puedas testificar de las grandezas de Dios. Mira lo que dice la Biblia sobre, ¿verdad? La gracia de Dios y la comprensión que Dios tiene. Salmos 34, versos 17 y 20. Dice, clama lo justo y Jehová oye. En esta mañana Él te escucha. En esta mañana Él te está viendo. En esta mañana Él está bregando. A través del testimonio de nuestra hermana Neisha, Dios, ¿verdad? Dios se está manifestando en este lugar. Se siente la presencia de Dios. Quiero dejarles saber que Él te está hablando en esta mañana. Si tú estás buscando, ¿verdad? Que Dios te hable, pues fíjate, Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está, ¿verdad? Directamente a través del testimonio de nuestra hermana Neisha, te está diciendo que Él te ama, que aunque tú tengas las cicatrices y tú tengas las marcas, Él dice, yo te voy a sanar, aunque las marcas van a estar ahí, pero yo te voy a sanar, no solamente esas marcas, sino yo te quiero sanar por dentro, en tu corazón. Dice, y los libros de los antiguos, cerca está Jehová a los quebrantados. Cerca Dios está a ti que estás quebrantado de corazón. Y dice que Él te va a salvar, ¿verdad? Y te va a libertar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. De todas tus angustias, de todo tu dolor, de todas tus quejas, de todo lo que tú tienes encima en esta mañana. Él quiere librarte, quiere serte libre, quiere darte una vida nueva en esta mañana. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos, Jeremías hablando al pueblo de Israel, diciéndole, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de Israel. Y Dios dice, yo conozco en esta mañana los pensamientos, yo te hice por un propósito. Yo permití que tú naciese por un propósito. Quizás tú no conoces el propósito, pero cuando tú vienes a Cristo,
vas a conocer el propósito que tiene para él. Tú tienes un propósito, tú vales mucho, tú eres algo especial delante de él. Y dice yo, pensamiento de paz y no de mal, para darlo el fin, para darle esperanza. Él quiere darte esperanza en esta mañana. Y Neisha, estabas hablando de que Dios te libertó, tiene las marcas, ¿verdad? Después de ese proceso, tu familia, cuando vieron ya ese cambio, pues ellos tenían que estar, ¿verdad? Sorprendidos. Primero no sabían que tú estabas en la situación de que querías tomar tu vida. Ahora estás dentro de una iglesia, ellos están contigo. ¿Qué ha sido el proceso con ellos? Ha sido bonito, porque el Señor ha trabajado, como mencioné, conmigo, pero también con ellos. Todos pudieron aceptar al Señor en ese momento, y Dios poquito a poco fue trabajando con ellos también. Dios fue sacando, fue moldeando, fueron aprendiendo del Señor, fueron viendo que existe un Dios bueno, un Dios poderoso, y cada uno de ellos fue testigo de que Dios es real, porque incluso ese día cuando nosotros llegamos allí, todos estaban en llanto por la presencia de Dios, porque ellos incluso decían, ¿qué es esto que estamos sintiendo? Que es raro. Y es que la presencia de Dios era tal, o sea, Dios se hizo sentir, Dios, cuando nosotros llegamos allí, Dios, yo no sé, yo digo, Dios tuvo que haber dicho, llegaron ellos perfectos, ahora sí. y los tomó y le hizo sentir que hay un Dios real. Y poquito a poco Dios ha ido trabajando, Dios ha ido formando, Dios ha ido enseñándonos y capacitándonos en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito específico que Dios nos ha llamado, que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Verdad? Mi mamá está trabajando con diferentes partes en la iglesia. Asimismo, mi hermano y mi hermana tienen un llamado de parte de Dios que yo sé que en algún momento van ¿verdad? A trabajarlo. Asimismo, el esposo de mami. O sea, todos tenemos un propósito delante de Dios, y yo sé que con el favor de Dios pronto, o sea, podremos ver todas las maravillas que Dios ¿verdad? Que Dios planteó para mi familia, porque así fue desde el día 1. Es interesante porque la gente piensa de que Dios solamente brega con la persona individual. No es así. Dios cuando entra, Él entra para toda la familia. Entonces, quiero hacerte una pregunta quizás un poquito privada. Al principio tú estabas hablando que tu papá no estaba en tu vida. Era alguna, ¿verdad? Eso era una angustia para ti, era un problema, tú pensabas en eso. Ahora, ¿estará tu papá en el asunto? ¿Él ha tratado de tener una relación contigo? ¿Él ha tratado de buscarte? ¿Cómo ha sido? Explica lo que Dios ha hecho en esa área. Ok, el Señor ha sido bueno, porque al principio, yo no quería, siendo sincera, yo no quería saber de mi papá, porque yo sentía que había sido su culpa, el que yo creciera sin él había sido su culpa, y yo no quería saber de él porque habían pasado muchas cosas que yo decía, o sea, incluso para actividades escolares, cosas súper sencillas como de ir a comer, ir al médico, él nunca estuvo. Y eso a mí siempre me dolió. Y poquito a poco Dios fue trabajando con eso también. Y un día yo le escribí a él un mensaje pidiéndole perdón. Pero todavía en ese momento yo estaba un poquito sentida, dolida, y yo seguía pensando en él, pero con coraje, aunque ya le había pedido perdón. Tiempo después, Dios sigue trabajando, escríbele esto, lo otro. Él me escribía más, porque él antes no me escribía mucho, siempre era más con mi hermana. Porque yo, como siempre he sido bien seria, he sido como que no hablo mucho, pues él se comunicaba más con mi hermana. Pues poquito a poco él fue hablándome más, yo fui hablándole más, nos comunicamos mejor, y poquito a poco así fue que comenzamos a conectar más. Y ahí yo pude hablar con él y realmente pedirle perdón. Él también me pidió perdón a mí. Y poquito a poco Dios fue transformando. Incluso él ha ido a la iglesia,
O sea, el Señor nos ha permitido poder, que esa relación, aunque al principio no era la mejor, ahora fue transformada. Ahora yo puedo hablar con mi papá tranquilamente, puedo pensar en él y no tengo rencor, puedo pensar en él y decir, él es mi papá. O sea, poquito a poco Dios ha ido uniendo esos lazos de que él es mi papá. Y yo, cuando yo conocí al Señor, yo sabía que yo no estaba sola porque él siempre me decía, aunque tu papá no estuvo, yo estoy aquí, yo soy tu papá. Pero poquito a poco Dios fue trabajando y hoy yo puedo decir, Él es mi papá, él es mi papá y aunque haya cometido los errores que cometió, yo sé que Él también pasó por las situaciones que Él pasó y quizá no es una justificación porque Él, ¿verdad? En mi pensar, no siempre tenemos que actuar como actúan nuestros papás, pero se arrepintió. Se arrepintió y quién soy yo para decirle que no ¿verdad? A que él me pida perdón y quién soy yo para decirle que no cuando Dios me perdonó a mí, cuando Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y pues poquito a poco Dios sigue trabajando en eso. Qué lindo. Sí. Ya, ¿verdad? El tiempo se nos está acabando. ¿Verdad? Nuevamente, si quiero oración en esta mañana, queremos saludar a Marlene García, Eva Quiñones, Pablo Fernández, queremos a Migdalia Padilla, Nilsa Sánchez y Josie Santos, ¿verdad? Ellos están escuchando en esta mañana el testimonio poderoso de nuestra hermana Neisha. Neisha, para terminar ya y hacer una oración al final, ¿qué consejo tú le darías a un joven que está traspasando, ¿verdad? Este trayecto difícil del suicidio? ¿Qué tú le darías? Bueno, yo como joven que pasé por ahí, y que sé que no es fácil, yo te aconsejo que no te quedes callado. Yo sufrí mucho porque me quedé callada, porque nunca quería hablarlo a las demás personas. Y yo sé que si yo hubiera hablado antes, yo sí pudiera recibir esa ayuda que quería recibir. Y yo quiero decirte que no te quedes callado. Que incluso si no te sientes cómodo de hablarlo con tu mamá, de hablarlo o con alguien cercano, en tu cuarto, háblalo con Dios. Él está ahí, Él te va a escuchar. Y yo sé que poquito a poco Él va a ir trabajando en tu vida y va a ir cambiando esos pensamientos. Pero nunca te quedes callado, nunca te encierres, nunca permitas que esos pensamientos te hagan alejarte de las personas, te hagan alejarte del mundo, te hagan encerrarte, porque entonces ahí es peor. Es más difícil salir, ahí es cuando empiezan esos pensamientos más fuertes de acabar con tu vida. Y yo te aconsejo de todo corazón que abras tu mente, que abras tu corazón, que no permitas que el silencio te encierre, que no permitas que pensamientos así te llenen mucho la cabeza, sino que puedas permitir abrir tu corazón, permitir abrir tu corazón también con el Señor. Si no lo conoces, mira, abre tu corazón al Señor ahí donde puedas estar ahora mismo. Abre tu corazón, habla con Él, dile qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que te duele. Y yo sé que algo Dios hará, porque lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, yo sé que lo puede hacer contigo. Gracias, Neisha. Gracias por ese testimonio, ¿verdad? Ya el tiempo se nos está acabando, pero queremos orar. Pero antes de orar, ¿verdad? Vamos a hacer unos anuncios. Tú tienes un anuncio mañana, tenemos algo especial, ¿verdad? Sí. En nuestra iglesia, ¿verdad? Vida y Verdad, nuestro pastor Jorge Amaro es pastor. Sí, el día de mañana tenemos un culto de jóvenes que queremos invitarlos a cada una de las personas ¿verdad? Que nos está viendo. Es un culto de jóvenes en nuestra iglesia Vida y Verdad, Asamblea de Dios aquí en Guayama. Es a las 7 de la noche y estará con nosotros el hermano Juan Carlos López. Así que no te lo puedes perder, será una noche poderosa en la presencia del Señor y queremos que tú también, ¿verdad? Seas parte de esta gran bendición que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Amén. También la semana que viene, ¿verdad? El programa Oasis de Bendición para tu alma tiene, ¿verdad? El viernes que viene tendrá una evangelista, ¿verdad? Brenda Suárez, ella va a estar aquí poderosamente trayendo la palabra de Dios, ¿verdad? Está en la expectativa de recibir algo de parte de Dios poderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque una vez más
Tú nos permites, Dios mío, hablar de tu palabra, Padre, y testificar de tus grandes maravillas. Señor, mira a aquellos, Dios mío, que están, Dios mío, oyendo, Señor. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas una obra, que tú los salves. Padre, si en esta mañana han decidido, Padre, Señor, aceptarte, que tú entres, Dios mío, que tú escribas su nombre en el libro de la vida. Señor, que tú te glorifiques, Señor, que nosotros oigamos de las grandes maravillas, Dios mío, que tú has hecho. Te damos gracias, gloria y honra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el programa, ¿verdad? Oasis de bendición. Nuevamente le damos gracias a nuestra pastora María de Jesús por esta oportunidad. Dios le bendiga.